porque está presente cuando se lee, porque Él fue el que la escribió. Por eso cada vez que leemos la palabra, hacemos que su palabra y Dios crezca dentro de nosotros, crezca dentro del corazón, y a mayor conocimiento de la palabra, a mayor meditación de la palabra, como si dejáramos a Dios que entrara dentro de nosotros y crece en nosotros. Por eso, cuanto más leamos, más la podemos conocer. Bienvenidos a nuestro templo, amigos. Qué felicidad veros. Aunque hace calor, vamos a hacer como si no hiciera calor, ¿no? Como si hiciera frío, está nevando. Nosotros aquí hacemos un poco simulacro de nieve. Vamos a coger el salmo que tenemos en la Biblia y vamos a proclamarlo para la gloria de Dios. Dice así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Como los malvados no pasan, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los más justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Palabra de Dios. La mía es Dios ama hoy. ¿Alguien que tiene una versión distinta? ¿La tuya? Dichoso quien se complace en la ley del Señor. Dichoso quien no sigue... No, pero desde ahí no, desde aquí. Dichoso quien se complace en la ley del Señor. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende, no ocurre así a los malvados, paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otra cosa que empieza el santo por bienaventurado. Sí, bienaventurados, felices, dichosos. Es la misma palabra. ¿Sabéis? Los salmos se han ido componiendo poco a poco, no es que alguien se sentó y escribió los 150 salmos así como de un día o de 2 días. Hay constancia de que los salmos, los primeros salmos, se escribieron en el 1440 y en el 1400 a.C. Luego, hay 73 años, los compuso David, que fue en el siglo X a.C., y luego en el año 537 fueron los que se compusieron los otros. Es decir, los salmos se compusieron gradualmente. Los salmos son oraciones, poemas, himnos o súplicas. Es decir, si alguien quiere aprender a orar con Dios, tiene que ir a los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos nos enseñan la realidad, cómo se habla con Dios y cómo se comunica con Dios. Pero fijaros, la cosa más bella, que empieza con la palabra felices,
dichosos, bienaventurados, se refiere a nosotros. Dichosa la comunidad Paso de Santiago, porque hoy se reúne aquí. Dichosa la comunidad Paso de Santiago, porque no se junta con los malvados. Dichosa la comunidad Paso de Santiago, pero nos podemos poner nuestro nombre. Dichosa, podemos poner feliz Carmen, que no sigue el consejo del malvado, ni va por el camino de los pecadores. Que podemos poner nuestro nombre. La palabra de Dios está creada por Dios de tal manera que a nosotros nos sea muy familiar, que sea familiar, más familiar que nuestra propia familia y como la familia del Espíritu. Jesucristo, cuando era pequeño, un niño, si recordáis, en Lucas 2, dice que subían sus padres al templo a orar. Cada año subían a Jerusalén a orar las oraciones. Y esas oraciones eran con los santos. San José, Santa María, les enseñaban cómo se ora con los santos. Que el Señor, los santos eran muy, muy familiares. ¿Por qué? Porque los repetía de día y de noche. ¿Recordáis que Jesús, antes de subir al Monte de los Olivos, en el Evangelio 26:30, dice que después de cantar los salmos, subió al Monte de los Olivos? Y cuando estaba crucificado la luz, dice en el Salmo 22:2, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vemos que los salmos son muy familiares para el Señor. Permitidme que lea solamente esta parte. En los salmos entra, hay 150 salmos, ¿vale? Y en los salmos hay diferentes tipos de salmos, que son, o diferentes tipos de poemas, que son salmos de triunfos, de fracasos, de rebeldías, de arrepentimiento, de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de clamor y súplica que brota de la enfermedad, de la injusticia, de persecución y de destierro. Según como estaba el salmista, así se componía el salmo, según como estaba en la conversación, la comunión con Dios, así él lo escribía. Se dice que el rey David escribió 73 salmos. El rey David es un gran compositor porque era músico, era un gran poeta, le encantaba estar con Dios, estaba sumamente enamorado con Dios. De él cogemos 73 salmos. Salomón y Moisés también escribieron. Asaf también escribió salmos. Los hijos de Coré también escribieron salmos. Y hay más de 40 salmos anónimos que no sabemos cuáles son sus autores. Los dos primeros salmos, el primero y el último, son anónimos. No sabemos quién lo escribió, pero han entrado en la Biblia. La belleza de los salmos está que conforme los leemos, entendemos cómo se comunica con Dios. Esa es la belleza. Y queremos empezar por el salmo primero porque habla de la felicidad. Y eso nos compete mucho a nosotros. Habla de cómo ser feliz, de cómo ser bienaventurado. Fijaros que cuando dice feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz. El hombre desde que existe, desde que Dios lo creó, desde que nosotros existimos en este mundo, constantemente busca la felicidad. Pero muchas veces se busca una felicidad errónea, se busca una felicidad que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y fijaros cómo Dios da instrucciones. Dice, feliz tú, feliz yo, feliz de la comunidad Paso de Santiago, que no sigue el consejo de los malvados. Los malvados, el que tiene el corazón perverso, el que tiene el corazón torcido, el que tiene doblez de corazón, el que tiene doblez de pensamiento, el que tiene doblez de la mirada. El malvado constantemente va a maquinar por la noche lo que va a hacer el día siguiente. Por eso Dios dice, no te juntes con él, porque el malvado te desviará del camino y te perderás. Pues dice, feliz el hombre que no sigue, que se aparte del malvado, que pone una barrera entre él, entre la familia, entre la comunidad, entre la iglesia, y dice que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. Es decir, estamos subiendo de nivel. Hay como 3 consejos que Dios da. No sigue el consejo de los malvados, no vayas por el camino de los pecadores
ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Fijaos que va subiendo de nivel. Ni por el camino de los pecadores. Aquí este salmo, San Agustín dice que se refería, San Agustín dice que se refería al nacimiento de Cristo, es decir, es como una profecía de Cristo. San Basilio el Grande dice que se refiere a nosotros. Nosotros entendemos que se puede referir a los dos. Este es salmo. Fijaros que el Señor, como es sabio, ¿cómo podemos ir nosotros por el camino de los pecadores? Con las ofensas que hay. Hoy en día sabemos cuál es nuestro camino hacia el cielo. El camino del pecador siempre nos va a llevar al abismo, siempre nos va a llevar a la oscuridad, siempre nos va a llevar a la crueldad. El camino del pecador siempre nos va a apartar de Dios, siempre. El pecador peca conscientemente y el pecador conoce lo que está haciendo. Dice, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y aquí está como un tercer punto muy peligroso. Los que se burlan de Dios sí lo hacen a conciencia. Y aquí entra lo satánicos, lo diabólico, lo malvado, lo perverso, lo lujurioso, lo soberbio. Dice, aquí entran todos los pecados porque dice que se burlan de Dios. ¿Quién se burla de Dios? El mal. El mal constantemente se burla de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a introducir o nos va a querer introducir, quiero que se entienda, a la burla. Fijaos qué barbaridad. El mal nos va a querer introducir que nos burlemos de Dios. Por eso dice, feliz tú, feliz yo, felices los que estamos aquí, si no si no cogemos el consejo del malvado. El malvado va a decir, Dios no trabaja ni en verano. Eso lo escuchamos, yo lo escuché realmente hace poco. ¿Cómo Dios no trabaja en verano? Si Dios el malvado va a decir, Dios no escucha la oración. El pecador va a decir, el camino que he escogido es el mejor. Mi camino es el mejor, no el de Dios, ni de la Iglesia. Y el que se burla de Dios te va a decir conscientemente, si Dios no te ama, vamos a burlarnos de él. Y existe la burla de Dios. La Iglesia satánica está constituida de tal manera para burlarse de Dios. Nosotros aquí amamos a Dios, nosotros bendecimos a Dios, nuestros enemigos se burlan de Dios y se ríen de él. Por eso fijaros en los tres consejos. No seguir a los malvados, no ir por la senda de los pecadores, no burlarse de Dios. Y sigue diciendo, sino que pone su amor en la ley del Señor y medita en ella noche y día. A nosotros nos hace falta mucho meditar en la ley de Dios. Cuanto más la meditemos, cuanto más la hacemos nuestra, más entenderemos lo que quiere decir las tres primeras partes. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es una ley eterna, es la ley de la vida, es la ley de la eternidad, es la ley del camino, es la ley que aparta del mal camino, es la ley que aparta del malvado, es la ley que aparta del burlón. Pero si no la meditamos, no podremos saber cómo esquivar a los burlones, a los pecadores y a los malvados. Y en ella medita día y noche, noche y día. Noche y día representa constantemente. Voy por la calle, tengo un momento, me paro, si llevo la Biblia a mano, cojo la mano y leo esta palabra. Señor, medite tu ley día y noche. Estoy en el trabajo, tengo 5 minutos, 1 minuto, 4 para el café, o 4 para Dios, 1 para el café. Y sigo meditando, Señor, medite tu ley día y noche. Estoy en la casa, por la mañana, por la tarde, por la noche, ya madrugada, me levanto, me doy un beso y sigo diciendo, Señor, medito tu ley día y noche, día y noche, día y noche. ¿Para qué? Para que sea la familia nuestra. Y fijaros cómo sigue el salmo y va subiendo el nivel para nosotros. Dice, el que medita esa ley, el que medita la ley del amor, la ley que lleva al camino de la eternidad, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Porque está bendecido por Dios, porque se esfuerza. Porque se esfuerza para no manchar el trazo, porque se esfuerza para no manchar los ojos, para no manchar los oídos, para no manchar los pensamientos, para no manchar todo lo que Dios nos ha dado. El
justo, el feliz, se esfuerza por amar, se esfuerza por agradar y constantemente pregunta: Señor, ¿estás a gusto? Señor, ¿estás contento conmigo? ¿Estás contento conmigo? Y el justo, que es el mismo que es el feliz o el dichoso, el bienaventurado, se hace una barrera. No me interesa el pecado, no me interesa la maldad, no me interesa la duda. Por eso, el justo, que es como si fuera es como el niño pequeño que cree, porque cree en la palabra de Dios, no cree en otra palabra. Por eso, si meditamos la ley de Dios, que es la ley del amor, la ley del camino, podemos ser como ese árbol frondoso plantado a la orilla del río, que es la orilla del Espíritu, y constantemente ese Espíritu nos llenará. Antonio nos llenará, y podemos dar fruto en su sazón. Y dice: todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre él, lo protege. ¿Por qué? Porque se esfuerza constantemente. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. El malvado no piensa en Dios, piensa que es él el mismo Dios. El malvado confía en las fuerzas humanas, el malvado confía en lo que le dice en las leyes humanas, no en las leyes divinas. El malvado confía, y como confía solamente en lo humano, y muchas veces en lo diabólico, por eso su nombre pasa y no se entera. Pasan los años, aunque se formen guerras, aunque se forman epidemias, aunque gane todo el mundo entero, pero tiene que morir un día y presentarse ante Dios. Por eso dice el Salmo: pues son como paja que se lleva el viento. El hombre feliz, su nombre será guardado eternamente. Su nombre siempre se recordará. El nombre del malvado nunca se recordará. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos, de los felices, de los justos, de los bienaventurados, de los que buscan a Dios. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. Dice la canción: como un niño en brazos de su madre, espera Israel en el Señor. El hombre feliz es alguien inteligente, y Dios mismo da la inteligencia. Inteligencia para meditar la ley, familia. Inteligencia para meditar su palabra. Inteligencia para saber cómo guardarse. Inteligencia para poner freno al malvado. Sabiduría para no burlarse de Dios, sino constantemente alabarlo. Y aquí está la gran belleza de este salmo, que Dios quiere que seamos felices, doblemente felices, dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque meditamos la ley de Dios, la ley eterna, que es la ley del amor. Los judíos, los ortodoxos, los católicos, los coptos, los protestantes, los evangélicos, los anglicanos, todos los que han conocido la palabra de Dios, cuando la meditan, la leen y dicen: Padre, revélamela, en nombre de Jesús, revélamela, con tu espíritu, revélamela. La palabra entra, la ley de Dios entra, y el hombre se hace feliz. ¿Por qué? Porque adquiere su sabiduría, la sabiduría de Dios y la sabiduría de la vida. Gloria al Señor.